Gracias por acompañarnos una vez más, como siempre en este espacio, con el pastor Víctor Rodríguez. Víctor, un gustazo. Para mí otra vez estar juntos, compartiendo con vos y con tantos. Sí, muchos. Y saludamos, por supuesto, a aquellos que nos acompañan, siempre para meternos en los deseos de Dios, los criterios de Dios, podríamos llamar también el plan y el propósito de Dios. Y la particularidad habitualmente enfocada hacia qué pensó, qué planeó, qué propósito tuvo Dios en su corazón al darle forma y sentido al matrimonio, a la familia. Así que quédese con nosotros, manténgase muy atento, porque el pastor Víctor Rodríguez tiene tesoros de la palabra para ayudarnos a entender algunas cuestiones muy importantes según el plan de Dios. Creo que el matrimonio fue la primera creación en el aspecto humano de parte de Dios, así que vemos la importancia. Y cuando Satanás hace su aparición, no intenta afectar la naturaleza en primer lugar. Lo primero que hace es afectar el matrimonio. Por algo será. Y continúa de esta manera. Y la sociedad está sobre el cimiento de los matrimonios. Y si destruye el matrimonio, también se derrumba la sociedad. Entonces, uno puede esperar cualquier cosa de lo que venga. Cuando está derrumbado el matrimonio y la familia no exista. Esta es la intención diabólica. Pero acá estamos. Yo creo que la iglesia es el gran lugar para proteger la familia. No hay otro lugar en el universo donde la familia se proteja. Aquí en la iglesia, dentro de la casa de Dios, ahí son protegidas las familias y los hijos. Así que qué lugar tan tremendo en el universo. Qué ambiente adecuado, como lo estás diciendo, y me gustó que le pusiste el énfasis a que esto no es un divertimento, sino que hay una especie de guerra, si quieres llamarle, un conflicto, desde un personaje de la historia y de la realidad que se opone al plan de Dios, porque él actúa en oposición a lo ordenado, a lo hecho, a lo asignado por Dios en su creación. Y qué interesante, ¿no? Porque bien dijiste, podría haber tirado misiles hacia otras áreas, a la naturaleza, pero se lo tiró en primer lugar al matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, cuando todavía otra cosa no estaba creada en cuanto al sistema humano, sistema social, sino lo primero que Dios hace es la familia. Y entonces quisiera poder mencionar algunos elementos que dos personas que se casan por amor, espero que así sea, pero a veces ese amor lleva incluido algunos elementos que si no los sacamos, estos elementos van a ser el arma diabólica para deshacer y desarmar la familia. Hay un texto que quiero basar esta charla. Vamos. Y es en Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 25, y dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Así que esto es abarcativo, abarca muchos detalles. Aquí ciudad y también casa. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces este es el gran deseo diabólico, porque justamente el tema que venía hablando Jesús es sobre Satanás.
le atribuían a Jesús que echaba demonios en el nombre de Satanás. Y Jesús les aclara, si Satanás echa fuera a Satanás. Y entonces aquí usa este texto. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces, cuando hablamos que es un ataque diabólico, a veces uno piensa con qué artimaña vendrá. Y son cosas tan elementales con las que viene, como la que fue en el jardín de Edén, un fruto. Bueno, ahora no está el fruto, pero son cosas elementales que a veces están entre nosotros y que los matrimonios a veces tienen eso y no se dan cuenta que tienen el fruto ahí dentro de la misma casa y comen de ese fruto. Son cosas muy simples, pero terribles. Por ejemplo... A ver, permíteme que, si consigo entenderte, vos estás diciendo que ese fruto bíblicamente expresado como el fruto prohibido, que no debían comer, es posible que en las casas existan algunas de estas cuestiones llamadas que podrían asimilarse a ese fruto de aquel huerto del Edén. Sí, porque no había nada más común que un fruto en el huerto de Edén. Claro. Había millares y por todos lados un fruto más. Sí. Bueno, aquí también. Dentro de la casa a veces está presente y cuando yo lo diga, uno dice, ¿qué hacemos con esto? Bueno, digo algo sobre las cosas que dividen a una familia y que pueden destruir un matrimonio. Uno de estos es cuando hay bandos enfrentados. Y los bandos enfrentados, cuando el esposo y la esposa están enfrentados por situaciones. Por ejemplo, el dinero. Bueno, en alguna oportunidad hemos hablado algo sobre esto, pero el dinero crea bandos cuando todavía no es dinero en común. Hasta ella dice, es mi plata, y él también dice, esto es mi plata. Y hoy los casamientos hasta pueden uno incluso tener en cuenta que cada uno tiene su parte y se la respeta. O sea, no hay un fondo común, pero cuando cada uno tiene su dinero, ¿y qué haces con tu dinero? Y que yo no me entero qué haces con el dinero. Va creando bandos enfrentados y esto va marcando una separación. Lentamente, discusiones, sospechas por este tema del dinero. Son bandos enfrentados que también pueden ser bandos enfrentados por el tema familias. Cada uno tiene su familia. Ya sabemos que cuando se casa también debe mirar la familia del otro porque se va a casar con la persona más los agregados, claro. La abuelita, el tío, el padrino, ese tío sinvergüenza. Siempre hay un tío sinvergüenza en las familias. Bandido, algún bandido. Y entonces dice, pero con este hombre, y es mi tío. Y es mi tío. Entonces, no quiero ni aparecer y entonces yo tampoco aparezco. Pero a veces es el tío que nos ayuda con plata también. Uf, porque es buen tío. Es buen tío. Por eso el sobrino o la sobrina lo quiere. Sí. Pero él es un bandido. Entonces, no quiere asistir a los cumpleaños, entonces tampoco el otro, yo tampoco asisto. Y cuando hay temas así familiares, está ese fruto y come la gente y crea bandos enfrentados. Y este tema familiar no es una cosa, es seria. Cuando uno rasca un poquito en las situaciones de la familia, va a encontrar a veces esto. Y peor que peor, cuando es el esposo que le dice a la esposa, sos como tu mamá. Entonces puede venirse todo el mundo abajo y estos bandos enfrentados. También
hay bandos enfrentados cuando cada uno tiene sus propios amigos. Y hoy me doy cuenta de que hasta matrimonios salen Amigos no compartidos no entre sí. compartidos. Claro. Sus propios amigos no compartidos. Sí. Incluso hasta se hacen vacaciones. Claro. Perdón, en algunas zonas del país hay días para que lo disfrute a solas la dama, la esposa, con sus amigas, y hay días para que lo disfrute el esposo con sus amigos. No sabía eso. En el norte, especialmente el esposo lo hace. Y a veces sale el esposo el viernes y vuelve el lunes. Bueno, sé que también hay tours especiales. Bueno, hay cosas terribles en esta tierra. Entonces, Tiene que intervenir Dios todavía. ahí es donde hay bandos, todo va creando bandos enfrentados, quién tiene razón, quién no tiene razón. Y a veces los desacuerdos, a veces es en las cosas fundamentales, entonces que no se arreglan, y esto crea bandos, cuando no se arreglaron. Y busca apoyo, siempre los bandos están buscando adherentes para fortalecer el argumento, lo que sea. Y esto va dividiendo poco a poco la familia. La obra diabólica se está dando con éxito. Entonces, por favor, que esto sea un chispazo que nos haga reaccionar. Lo peor que nos puede pasar es un matrimonio dividido, nos hace vivir un infierno. Entonces queremos también antesala del cielo, que sea nuestro hogar, y después el cielo en plenitud. Pero si aquí es una antesala del infierno, por favor, atendamos estas cosas. ¿Por qué se divide la familia? ¿Por qué otra cosa se divide la familia? La familia se divide también cuando hay mentiras. Alguno es descubierto en mentiras. A veces los celulares delatan. Cuando lo agarró uno, y aparecen cosas extrañas, pero no solamente en esos, en estos elementos. Hay otras maneras donde hay mentiras, y se descubren a veces las mentiras. Y algunos dicen, bueno, pero yo mentí para salvar la familia. La mentira nunca salva nada. La mentira destruye, nunca salva. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mejor dicho, Él no decía la verdad, Él era la verdad. Entonces hay personas que se dicen a sí mismos, no tengo que mentir, no tengo que mentir, no tengo que mentir. Y se esfuerzan y terminan siempre con alguna mentira. Porque no hay que mentir, hay que ser la verdad. Y cuando uno es la verdad, está muy tranquilo, porque siempre va a hablar verdad y va a odiar la mentira de cualquier forma. La mentira puede ser disfrazada de cosas hasta buenas, se le llama mentira piadosa. Eso no sé dónde está, eso en la Biblia no está. Entonces... No, mentiras blancas o parecido a eso, ¿no? Claro. Incluyendo, interesante, porque a veces se hacen bromas al respecto, pero a veces uno miente pensando que nunca nadie se va a enterar. Se dice que tiene patas cortas la mentira, sí. Pero la otra realidad es que delante de Dios, el que todo lo ve, no hay manera de pensar que si miento nadie lo ve. Estamos queriendo, deseando, enseñando de alguna manera que en el periodo del noviazgo, pensando en personas cristianas, que en el periodo del noviazgo que la persona no esté tan aferrada a los besos, abrazos, que lo hay, que tenga más atención, por favor, en otra cosa. ¿Quién es esa persona con quien voy a estar toda mi vida? Entonces hay noviazgos que cuando empiezan los manoseos, los acercamientos más de la cuenta, que pueden ir por el lado del pecado también,
ojalá nunca lleguen. Pero ¿por qué no dedicarse especialmente a conocer a la otra persona? Porque hay áreas de la vida que nunca se han abierto. Y ojalá entre y que no tengan que descubrirse cuando ya están casados. Y que tenga que reclamar, ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, se ha ocultado, hay un engaño, claro. Hay que andar en la verdad. Entonces, qué importante es tener luz en nuestra vida pasada, que cuando uno conoce a Cristo, esto es lo que ocurre. Sí. La luz echa fuera las tinieblas. Entonces, la luz vino a este mundo. Y cuando uno recibe a Jesús, también recibe luz para iluminar aún las partes oscuras de nuestra vida. Y que con la persona con que nos vamos, con que las que se van a casar, que conozcan aún esas partes. A ver si quieren casarse. Démosle la opción. ¿Por qué tengo que...? No, pero si le cuento esto, no sé si se va a casar. Claro, pero es una mentira que estará afectando el futuro. Estará afectando el futuro. Y siempre, como decís, aparece. Entonces, que aparezca porque lo hablo, porque abro mi corazón. Se redime. Sí. Porque se le aplica la sangre de Cristo. Porque de ahí tan importante el arrepentimiento. Cuando uno conoce a Cristo, ¿qué viene? Viene el arrepentimiento. No solamente del pecado actual, sino de los que pasaron. Y uno dice, tengo que confesar también. Si los cometiste, pecado cometido, pecado confesado. Pero por lo menos no negado. Y entonces uno dice, pero no terminó nunca. Claro. Bueno, empezá. Sí. En la medida que el Espíritu Santo vaya no alumbrando, claro. ir expresándolo, cometí esto, y claro. a Dios. Y además, Víctor, es el testimonio. Sí. Yo creo que los testimonios, además, cuando dice, ¿pero por qué soy cristiano? Porque me perdonó todos los pecados. ¿Cuáles? Todos estos. Bueno, mira, me acuerdo de mira, y si me acuerdo de otro, después te lo cuento. Fantástico. Sí. Generalmente venimos con la bolsa de pecado. Padre, acá está todo. Sí, está bien. Y el Señor dice, anda sacando uno por uno. Sí. Y el Espíritu mismo dice cuál sacar, sí, incluso los de la niñez, incluso las cosas que uno no ha hecho bien. Yo no digo que la persona que nos vamos a casar tenga que le echamos toda la basura, No. pero por lo menos que conozca. Y en la medida que se dé la oportunidad, y tal vez podamos estar confiados que es el Espíritu Santo también que nos guía. Porque no es, como bien decía, no es cuestión de echarle la basura al otro. Hay gente que está apurada porque el otro cargue con las historias. Tranquilo. Y yo creo que no está el pastor Víctor Rodríguez llevándonos a eso, pero sí está diciéndonos que aún aquellos que están en noviazgo, si se presenta la ocasión y la oportunidad, no neguemos, no mintamos. ¿Para qué? No, exactamente. Bueno, las mentiras dividen. Van separando familias. Otra cosa que separa a la familia es algo que uno lo hace, bueno, es la indiferencia. La indiferencia es un arma sutil, no habla, pero a veces es preferible hablar, porque la indiferencia es muy terrible. A veces algunos dicen, a este lo mato con la indiferencia. Es asesina la indiferencia. Es terrible. Entonces, áreas que deberían ser conversadas, que deberían ser aclaradas, uno responde con la indiferencia. La indiferencia significa no me importa nada. Entonces, me importa lo que yo opino y uno se encierra en sí mismo y, bueno, todo esto Satanás obra. Indiferencia, a ver si yo lo entiendo como vos lo estás explicando. Indiferencia es no tener para nada en cuenta al otro. O sea, como bien decís, pero mira que el otro está necesitando un abrazo. Yo también. Sí.
Pero mirá que necesita que le acompañes a la consulta médica. Estoy muy ocupado con el trabajo. Hay muchas maneras de que entre el esposo y la esposa se planteen aspectos de negarlo al otro, ¿no? Sí. Tenerlo en una actitud de indiferencia. También cuando hubo algún momento, una discusión, a lo mejor no hubo ningún arrebato expresivo de ira, hubo indiferencia. El hielo de la indiferencia. Y uno hace silencio. Claro. La indiferencia es muy terrible. Dios no es así con nosotros. Ah, ¿no? Si fuera con nosotros, socorro. Pero ¡Socorro! Dios no Víctor, es. ¿puede haber también indiferencia en el plano íntimo? ¿Puede llegarse a la indiferencia? Es que el plano íntimo, en el aspecto sexual, Claro. cuando... Estamos hablando del matrimonio, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando alguno de los dos no está dispuesto, del otro lado hay a menos que sea algo lógico, la situación. Sí, claro. Se puede pagar con indiferencia. Lo que pasa en la pieza, lo que pasa en el cuarto va a repercutir después en el resto de la vida de la casa, ¿no? Y muchas de las indiferencias que vemos ocurren ahí. No las busquemos en otro lado, ahí ocurren. Habría que solucionar esa parte y por favor que se pida auxilio cuando esto está ocurriendo dentro del cuarto y de la pieza. Y recurran a hermanos espirituales preciosos, recurran... Pero se producen grietas, como si se producen Sí. se producen abismos. Que comienzan ahí mismo. Claro. Bueno, la indiferencia. Otro elemento que también produce división, dije bandos enfrentados, dije las mentiras, dije la indiferencia. Otro elemento son cuando hay rechazos evidentes. Nos enteramos con el paso del tiempo de los defectos que tiene nuestro esposo, esposa, y uno cuando se casó con todo eso y dijo sí a todo eso. Y también dijo sí a cosas que todavía no conocía. Hay que pensar bien en ese sí. Sí, claro, que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Entonces aparecen defectos de familia que incluso lo ve en la familia de él o de ella. Y bueno, y a eso uno lo rechaza. Eso no. Entonces cuando eso aparece, también se cierra una persiana, se baja una persiana y va creando distancia. Defectos físicos, por defectos físicos, a veces hay rechazo. Ajá. Bueno, también eso forma parte del amor. La vez pasada hablamos que el amor matrimonial es un amor amplio, que va a tener que incluir todo y que incluye también defectos físicos si es que aparecen. Y también el paso de los años, Claro. También uno tiene que Lo que formar parte. naturalmente se va a producir desde Y ya. Claro. se está produciendo. Sí, Entonces, de repente uno siente rechazo hacia eso, hacia actitudes. Y también, Todas estas cosas producen división. sí, y también porque esperó que cambiara y no cambió. Uno dice, bueno, tantos años y no cambia, y no cambia, y no cambia. Bueno. Y el gran elemento que divide, que fue lo que dividió Dios del matrimonio, fue que cuando estaba el fruto allí para comer, y Adán tendría que haber consultado a Dios. Entonces no buscó a Dios. Ah, Y el hecho de que en el matrimonio no se busque a Dios, que se tenga por cosas importantes otra cosa, y Dios, no tengo tiempo para Dios, claro. y Dios, Claro. y el Señor, entonces no lo buscó a Él.
¿Y qué tendría que haber hecho Adán? Señor, me dijiste que no comiera este fruto, ¿lo como o no lo como? Claro. Y Dios dice, ya hablé, Claro, ya ya te te lo dije, dije. claro. Entonces, la importancia de Dios en el matrimonio, por favor, sacás a Dios y sacás la columna vertebral de la familia. Por favor, pongamos, cuando no hay columna vertebral somos como amebas, que se adaptan a cualquier cosa, pero la columna vertebral hace que la familia esté erguida en Dios, bien cimentada, bien parada en Dios. Entonces, que el Señor sea Señor de nuestra familia, Señor del matrimonio, Señor de los hijos. Así es. Pero este final, que es interesante, está vinculado a las cosas que dividen. Vamos a pensar que si alguien está diciendo, pastor, pero yo tengo toda esa lista, la tengo. Y me ha hecho bien reflexionar. Y entonces, como te gusta decir, socorro. Mi socorro viene de Jehová. Porque el socorro si usted entiende que hay división, que hay aislamiento, que la pareja parece vivir en mundos absolutamente distintos, tal vez por alguno, la mayoría de estas cuestiones que nos enseñó el pastor Víctor Rodríguez, yo creo que siempre la salida está a la mano. Sí, así es, está el que aborrece todas estas cosas y se sintió tocado porque esto lo está viviendo. El gran recurso que nosotros tenemos es Cristo, porque nosotros no somos personas perfectas, ni 10 puntos. También nosotros estamos trabajando diariamente con esto. Yo en mi matrimonio tengo que trabajar diariamente y un día de éxito en mi matrimonio no es garantía para el otro día. Al otro día, otra vez igual, ese amor tiene que estar como el amor a Dios, es diario. Y yo creo que la única manera de desarmar estas tretas del diablo es metiendo a Jesucristo en la casa y reinando, entregándose el matrimonio a Cristo, personalmente cada uno y luego como matrimonio, y luego comenzar a ver qué dice la palabra, cómo tenemos que vivir y alinear la vida con la palabra de Dios. Y estas cosas van desapareciendo. Así que empiece por allí. Empiece primero para decirle, Dios, yo reconozco, Señor, yo reconozco, ayúdame, dame la fuerza, la gracia, para que, como se usa ahora, esta grieta no crezca y por el contrario desaparezca en mi familia, en mi matrimonio. Intercedemos por usted, oramos y desde aquí le deseamos lo mejor para su familia.